Buenos días a todos los departamentos de nefrología a nivel nacional. Para mí es un placer. Esta servidora, doctora María Olinda Peñasosa, R2 de nefrología del Hospital José María Cabral Ibáez, hablarles sobre las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial. Las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial son aquellas que van a producir una consecuencia, se van a producir a consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo renal con disminución del aporte del oxígeno a los diferentes órganos diana. Entrando en detalle sobre la hipertensión arterial, la presión arterial consta de dos parámetros, del gasto cardíaco y de la resistencia periférica. El gasto cardíaco va a depender tanto del volumen sistólico como de la frecuencia cardíaca, y la resistencia periférica va a depender de la estructura vascular y la función vascular, en la cual esta resistencia periférica está dada por la combinación funcionales y anatómica de las arterias de finos calibre, con vasos con un tamaño interior que oscila entre 100 a 400 micrómetros, y además están las arteriolas. Una de las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial es el papiledema, que se manifiesta con hemorragia y exudado. El papiledema no es más que una inflamación del nervio óptico, una inflamación del nervio óptico que se debe por el aumento de la presión intracraneal. El paciente puede no presentar síntomas y además va a presentar rigidez o alteración de la visión en diferentes ámbitos. Los síntomas de papiledema se van a manifestar por una pérdida fugaz de la visión. También va a haber una pérdida de la visión gradualmente con visión borrosa, náuseas y vómitos, lo cual el paciente además va a presentar otro tipo de síntomas como son mareos, náuseas, debilidad general, la cual estos síntomas pueden revertir espontáneamente y que luego gradualmente se pueden agravar hasta la pérdida de la visión si no se controla la hipertensión arterial que está produciendo esta presión intracraneana. El diagnóstico de papiledema generalmente se va a dar con el médico oftalmólogo a través del oftalmoscopio. Además, se van a implementar otros tipos de pruebas como son la tomografía y la resonancia magnética intracraneal, en la cual se va a contratar la presión intracraneana. Además, se va a hacer una ecografía oftálmica, la cual va a distinguir el papiledema de otras patologías que pueden producir inflamación del nervio óptico. Y también se va a realizar una punción lumbar con el objetivo de medir la presión del líquido cefalorraquídeo, además para medir cuáles otras condiciones está produciendo el papiledema, que también pueden haber causas infecciosas, además de la hipertensión intracraneal. El tratamiento del papiledema se debe principalmente a tratar la causa. Se van a utilizar diuréticos si la hipertensión arterial es la causa de esta presión intracraneal. Otras de las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial es la retinopatía hipertensiva. La retinopatía hipertensiva se va a caracterizar por un adelgazamiento de las arterias rectas y hemorrágicas intrarretinianas con un exudado amarillento. Estos exudados amarillentos representan el depósito de lípidos de la retina procedente de la salida de líquido de las venas retinianas. Estos exudados también pueden desarrollar una forma estrellada. Van a formar una forma estrellada dentro de la mácula densa, sobre todo cuando es la hipertensión arterial la que está produciendo esta retinopatía. En este caso, además, las papilas se van a adelgazar y se van a cementar, produciendo un gran edema, y que sobre todo sabemos que cuando esto aparece es a consecuencia de la crisis hipertensiva. Además va a producir, se va a observar en la retinopatía hipertensiva el signo de Gunn. El signo de Gunn va a valorar el calibre de las venas y mide también las deformidades de esto a nivel del cruce arteriovenoso, este cruce que se ve acá.
y que se va a considerar una estenosis vascular venosa distalmente al mismo. En el cruces también hay una pérdida de la nitidez de las venas, una disminución del flujo distal antes y después del cruce arteriovenoso, con una dilatación venosa antes y después del adelgazamiento distal. Además de que va a haber un adelgazamiento y exudado y hemorragia a nivel de este cruce, que es lo que le llamamos el signo de Dunning. La retinopatía hipertensiva se va a diagnosticar también a través de la oftalmoscopía y que su tratamiento es el control de la presión arterial con los antihipertensivos de base, sobre todo con los IECA, pero todo es dependiente de qué tipo de paciente tengamos a en nuestra consulta. Otra de las alteraciones vasculares es la hipertrofia ventricular izquierda. La hipertrofia ventricular izquierda se da cuando hay un proceso patológico, sobre todo cuando es la hipertensión arterial la responsable de esta hipertrofia. El crecimiento de los cardiomiocitos se va a considerar cuando hay un aumento de la fibrosis interventricular con un índice de apoptosis y que además hay una disminución de la densidad capilar, que esto va a repercutir sobre la expresión génica con una inducción fatalis para la conducción génica. Estas alteraciones miocárdicas son las que se van a asociar con un deterioro de la función del ventrículo, lo que da un mal pronóstico. Además, podemos decir que cuando hay una hipertrofia ventricular izquierda, este engrosamiento parietal sin incremento de la masa ventricular total, luego se va a desarrollar una hipertrofia concéntrica que podría llegar hasta la fase dilatada, lo que llamaríamos entonces hipertrofia excéntrica. También tenemos fibrosis miocárdica a consecuencia de las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial. Esta fibrosis miocárdica se da por hipertrofia con deterioro de la distensibilidad parietal y también por una viscoelasticidad del miocardio contráctil. Otra de las complicaciones es la isquemia miocárdica coronaria y disfunción endotelial de los vasos remanentes, el síndrome coronario agudo, con la manifestación de la angina inestable o infarto sin óndago, lo que llamaríamos un IAM sin elevación del segmento ST y el infarto agudo del miocardio. Hay una difusión diastólica ventricular izquierda también a consecuencia de la presión arterial con una isquemia hipertrófica y fibrosis ventricular que conduce a la anomalía, la relajación y la distensibilidad. También tenemos una difusión diastólica ventricular izquierda que esta produce una caída de la fracción de eyección ventricular izquierda. Además, tenemos la insuficiencia cardíaca congestiva por falla ventricular izquierda y hay compromiso secundario del hemicardio derecho con dilatación de las cámaras e hipertensión arterial pulmonar secundaria. Aquí tenemos la fisiopatología de la activación de los sistemas neurohormonales en insuficiencia cardíaca. En esta podemos explicar que la disminución del gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca produce una disminución de la carga de los vasoreceptores de la alta presión en el ventrículo izquierdo, seno carotídeo y aórtico. Perdón. Esta descarga de los vasoreceptores periféricos también conduce a una pérdida del tono parasimpático en el sistema nervioso central, con resultado de un aumento generalizado en el tono simpático y eferente, además con la liberación no osmótica de la genina vasopresina y hormona antidiurética. Es un vasoconstrictor potente que incrementa la permeabilidad en los túbulos colectores renales, lo que también va a favorecer la reabsorción de agua libre. Estas señales aferentes en el sistema nervioso central también van a activar las vías eferentes del sistema nervioso simpático que inhiban el corazón, riñones, los vasos periféricos y el músculo estriado. Con la estimulación simpática de los riñones se va a producir una liberación de renina con incrementos resultantes de las concentraciones circulantes de angiotensina 2 y la aldosterona. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona también va a favorecer la retención de sal, agua y que produce vasoconstricción de la vasculatura periférica con hipertrofia de los miocitos. También va a haber una muerte celular de lo mismo y una fibrosis miocárdica.
Estos mecanismos neurohormonales van a favorecer la adaptación a corto plazo al mantener la presión arterial y por tanto la irrigación a los órganos diana. La falla cardíaca es una de las grandes complicaciones de la hipertensión arterial. El síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo que también es una de las complicaciones vasculares de la hipertensión arterial. Aquí en este diagrama podemos ver cómo se desarrolla un síndrome coronario agudo. Aquí le mostramos que una vez se roto una placa aterosclerótica, porque por lo regular las placas de ateroma se dan a consecuencia de la hiperlipidemia y de la hipertensión arterial, la persona va a percibir un dolor isquémico que es consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo por la arteria coronaria o la epicárica afectada. Y la disminución de flujo también puede ser causada por un trombo que ha ocluido totalmente, como es este que está aquí, o que lo ha hecho de una forma total, que es este que tenemos aquí a nuestra izquierda. El cuadro inicial se va a dar con un paciente con un dolor isquémico que puede incluir o no la elevación del cemento ST. La elevación de la manifestación de la mayoría de los pacientes con elevación de cemento ST se va a determinar por mostrar un infarto de miocardio con un TAFU. En tanto que una minoría de los pacientes van a presentar no un TAFU. Los pacientes cuando inicialmente no presenta una elevación de cemento ST, sí van a presentar una angina estable o un infarto sin la elevación del cemento ST. Que todo esto lo vamos a confirmar a través de la medición de las enzimas, las enzimas marcadores de síndrome coronario agudo, como es la medición de las troponinas y la CPK-MB. La aterosclerosis es un proceso patológico en el que los lípidos se van a depositar en la íntima de las arterias. Se encuentran además en la media, en la adventicia, como un adelgazamiento de la media, depósito de calcificaciones y la acumulación de células escamosas al depósito de tejido fibroso y un aumento de la vascularización, dando lugar a una invasión de la luz de la arteria. Aquí tenemos cómo se desarrolla una placa de ateroma, ya que la aterosclerosis es una de las grandes causas, es una de las complicaciones de la hipertensión arterial, en la cual podemos decir que esta placa de ateroma se da sobre todo en los pacientes con dislipidemia y que la hipertensión arterial es una de las causantes de esta placa de ateroma. Aquí podemos ver un corte transversal de la arteria que muestra los pasos en la formación de la ateroma. Aquí podemos explicar que la capa endotelial que cubre la íntima tiene un gran contacto con la sangre. Además, que la hipertercolemia va a facilitar la acumulación de partículas de LDL. La acumulación de estas partículas de LDL se va a depositar en la íntima y las partículas de la lipoproteína se acompañan de componentes de la matriz extracelular. Además, principalmente hay proteoglucanos, que estos proteoglucanos van a producir un secuestro dentro de la capa íntima y separa las lipoproteínas de algunos antioxidantes plasmáticos y va a favorecer también la modificación oxidativa. Además, van a haber mononucleares que fagocitan los lípidos y convierten en células espumosas y que va a estar representado por un citoplasma lleno de gotas de lípidos. Un citoplasma lleno de la gota de lípidos que conforme las estrías de grasa van a evolucionar hasta formar una lesión aterosclerótica más compleja y las células del músculo van a viajar desde la capa media hacia la capa elástica y se van a acumular dentro de la capa íntima una expansión donde hay la formación de una matriz extracelular que constituye la base de la lesión avanzada, que es esto que vemos. La aterosclerosis también va a formar, es la forma más frecuente de la aterosclerosis, se va a caracterizar por un engrosamiento de la túnica íntima con placas que contienen macrófagos llenos de lípidos o grasa, que generalmente es el colesterol. Tenemos diferentes tipos de aterosclerosis. La aterosclerosis es la forma específica de la aterosclerosis específica de las extremidades inferiores.
frecuentemente en adultos mayores de 55 años y que va a estar caracterizado por una fibrosis de la capa de las arterias, con obliteración y estrechamiento considerable de la luz del vaso. En la esclerosis de la vejez hay una remodelación de las grandes arterias a medida que aumenta con la edad y va a caracterizar por rigidez arterial y se asocia a hipertensión sistólica. Las manifestaciones clínicas de una de las esclerosis, tenemos la esclerosis de la carótida. Cuando tenemos una esclerosis de la carótida, por lo general, se va a dar a consecuencia de la hipertensión arterial. La carótida son las arterias que llevan sangre oxigenada hacia el nivel cerebral. Cuando esta está ocluida, va a producir en el paciente debilidad general, parálisis, incapacidad para moverse, parestesias de miembros inferiores y superiores, dificultad para hablar o entender, trastorno de la visión, que puede ser uni o bilateral, mareo con falta del equilibrio y de coordinación, y pérdida del conocimiento, así como cefalea intensas y repentinas con confusión. También tenemos la esclerosis de las arterias periféricas. Por lo general hay una placa que se deposita principalmente en las arterias que llevan la sangre rica de oxígeno a la pierna, los brazos y la pelvis, y que esta enfermedad es lo que llamamos como enfermedad arterial periférica. Y estas arterias están estrechadas o si estas están bloqueadas, se puede tener un adormecimiento de esa parte del cuerpo con dolor e infecciones peligrosas. Por eso, la arteriosclerosis se manifiesta a nivel periférico, que sobre todo se da cuando el paciente tiene una hipertensión descontrolada, produce después, a largo plazo, este tipo de vasculopatía periférica. La arteriosclerosis renal. Las arterias renales, todo esto que vemos aquí es el árbol de la irrigación renal. Las arterias renales son las que van a llevar la sangre oxigenada a los riñones. Si la placa de ateroma se va a depositar en las arterias renales va a producir un adelgazamiento de su diámetro, con la consiguiente hipertensión renovascular, que a su vez va a producir insuficiencia renal crónica por una hipoposición renal mantenida, que es lo que le llamaríamos nefrosis o nefropatía isquémica. La hipertensión renovascular no es más que la hipoposición renal producida por renina que aumenta la producción de angiotensina y aldosterona. Además, va a haber una elevación de la angiotensina. Esta elevación de la angiotensina va a producir vasoconstricción arteriolar directa y va a facilitar además el efecto de la fetalocamina a nivel vascular. También, en la hipertensión renovascular hay aumento de la reabsorción proximal del sodio. Por lo regular, este sodio va a estar aumentado o su reabsorción va a estar aumentada en el riñón contralateral a la hipertensión renovascular. Cuando hay un aumento de reabsorción de sodio, va a haber un estímulo suprarrenal para producir aldosterona con inhibición de la producción de renina por el riñón contralateral. Además, va a haber una elevación de la aldosterona que va a producir un aumento de la reabsorción de sodio por los túbulos distales. Entonces, cuando tenemos una hipertensión renovascular, por lo regular, la vamos a sospechar cuando la hipertensión es de comienzo brusco, sin que el paciente tenga una historia familiar de hipertensión, que la edad de inicio por lo general es menor de 35 años para las mujeres o superior a los 50 cuando el paciente es masculino. Y que por lo regular se va a dar por diferentes grados de oclusión. Y la agresividad se va a contratar por una repercusión visceral, la cual el paciente va, además de tener la hipertensión renovascular con el fallo renal, va a presentar retinopatía con hipertrofia ventricular. Además, va a haber un gran deterioro de la función renal, que con una hipertensión resistente, con un deterioro de la función renal o caída de más del 50% de milímetro de mercurio de la TA sistólica con la administración de IECA. Es decir, que un paciente podemos sospechar que tiene una hipertensión renovascular cuando presenta una hipertensión resistente que, a pesar de darle inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o sea, le damos medicamento IECA, y vemos que hay caída de más del 50% milímetros de mercurio de la presión arterial. Además, vamos a constatar hipodeteronismo, hiperreninémico, hipopotasemia asociada y la alcalosis, además de que el paciente podemos constatar
soplo abdominales, oculares o carotidios o a nivel femoral. Cuando tenemos un paciente que sospechamos una hipertensión renovascular, el diagnóstico por lo regular lo haremos con la arteriografía, pero la arteriografía solamente la vamos a indicar cuando tenemos una alta sospecha de la hipertensión renovascular, ya que puede haber un gran deterioro de la función renal con arterioembolia cuando aplicamos esta, porque a través de la angiografía también, además del diagnóstico, también en el paciente vamos a aplicar el tratamiento con la revascularización que puede o no conllevar angioplastia. Otra de las medios diagnósticos para la hipertensión renovascular es la aplicación del ecodoppler, la cual a través del ecodoppler podemos ver los datos morfológicos y hemodinámicos de las ondas de pulso y la presencia de altas velocidades en arterias renales y que estas son subjetivas de estenosis a este nivel. También podemos realizar una angiotomografía cuando se presenta buena sensibilidad, pero requiere de la utilización de contrastes yodados, por eso también es un medio que tenemos que tener en cuenta para aplicarlo, ya que conllevaría al uso de compuestos yodados que es nefrotóxico. También aplicamos la angioresonancia magnética que proporciona similar resolución y que también puede ser, se va a utilizar el contraste yodado. Pero está contraindicado si el paciente ya tiene fallo renal. Por lo regular, el tratamiento para la hipertensión renovascular es la revascularización. Entonces, el tratamiento en general de la aterosclerosis es el uso de antilipidémicos. Por lo regular utilizamos las estatinas o los fibratos según estén los niveles de triglicéridos. También vamos a utilizar antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes, ya que sabemos, explicamos anteriormente, de que estas placas de ateroma van a producir oclusión de los vasos, por lo cual tenemos que utilizar antiagregantes para evitar un éxtasis venoso o arterial. Tratamiento quirúrgico depende el grado o el grado total de oclusión que esté produciendo la aterosclerosis y también con el cambio del estilo de vida saludable, ya que cuando hacemos un cambio en esto también disminuyen los niveles de lípidos y el paciente tiene un mayor aporte de oxígeno cuando hay una gran regularización de flujo plasmático arterial a medida que el paciente va haciendo ejercicio. Es en cuanto a esta parte de las complicaciones vasculares. En la semana anterior explicamos otras complicaciones vasculares. Aporte, pregunta o comentario, este es el momento.